Hablar de otros temas. En los estudios de 24 horas mediodía se encuentra el señor Jaime Delgado, expresidente de ASPEC, ex congresista de la República, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, y con quien vamos a hablar del tema del maltrato por discriminación en lugares públicos. Ayer hemos visto un caso realmente indignante. Una mujer insultó y agredió a otra en un banco, en un conocido centro comercial en Miraflores, y la trató de una forma bastante peyorativa, con insultos de grueso calibre, y esto ha generado, por supuesto, indignación en las redes sociales. Y no es el primer caso, hemos visto varios casos en nuestra capital, tanto en transporte público como en restaurantes, bancos, tiendas, en fin. Parece un mal de nunca acabar, y lo que queremos hacer con esta entrevista es que usted sepa cómo reaccionar, qué hacer cuando uno se encuentra en una situación como esta. Señor delegado, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Y yo quería empezar preguntándole, ¿cómo debemos actuar si somos víctimas de discriminación o de un ataque de este tipo en un lugar público? En primer lugar, no tolerar la discriminación, porque lamentablemente en nuestra sociedad, con algunas personas, digamos, que son agredidas de esta forma, por un nivel de baja autoestima a veces, no reaccionan frente a esto, y eso es lo peor que puede suceder. Entonces, cuando uno es víctima de discriminación, ya sea porque no permiten el ingreso a un establecimiento por sus rasgos físicos o sus vestimenta, o por cualquier otra forma, uno tiene que primero asegurarse de dejar constancia o constituir una prueba para luego plantear las acciones correspondientes. Ahora, cuando ocurren dentro de un lugar público como este, por ejemplo, un banco o digamos una tienda por departamentos, la gente muchas veces no actúa, lo graba, de hecho lo sube a las redes sociales, hay indignación a través de las redes sociales, pero en ese momento la gente reclama, pero el personal de las tiendas muchas veces tampoco tiene una capacidad de acción inmediata. Claro, lo que pasa es que aquí estamos frente a una situación distinta, ¿no? Porque en algunos casos ha habido discriminación de parte del propio establecimiento, en cines que no han permitido el ingreso de jóvenes porque estaban con su vestimenta andina, o compañías de seguros que no contrataban, no hacían contrato de seguro médico porque el niño tenía un síndrome de Down, o no dejaban ingresar a discotecas porque no era alto, blanco y de ojos claros. Pero en este caso, digamos, hay una usuaria que la maltrata y que se dirige en términos peyorativos a otra persona. Entonces, no es el establecimiento el que está discriminando ni su personal. Claro, pero el personal... Pero se supone que en un establecimiento, cuando uno ingresa, sea un restaurante, un banco, lo que sea, ya dentro del establecimiento me tienen que brindar un servicio idóneo. Y esa calidad de idoneidad significa un servicio apropiado, seguro, cordial, etc. Entonces, si dentro del establecimiento algún usuario se atreve a maltratar, insultar, agredir a otra persona, el personal de ese establecimiento tiene la obligación, por ese deber de idoneidad, de poner orden. Y llamar la atención. Muchas veces no funciona y finalmente son las redes sociales las que se convierten en caja de resonancia de estas situaciones. Incluso hay vacíos legales, me parece, con respecto a lo que puede hacer el local comercial con la persona agresora, ¿no? Porque podría denunciarla si está cometiendo un acto de discriminación dentro de su local, cuando existe una ordenanza de no discriminación. No solamente ordenanza, lo manda nuestra Constitución y las leyes, el propio Código de Protección al Consumidor. O sea, hemos desarrollado a partir de hace unos 18 o 20 años, cuando ASPEC denunció el caso de discriminación en discotecas, se ha desarrollado toda una legislación y jurisprudencia que existe al respecto. Incluso el Código Penal, en el artículo 323, sanciona con pena de prisión entre 2 y 3 años los casos de discriminación, cuando alguien está incitando a discriminar a una persona. Entonces, aquí el deber del establecimiento, cuando ve una circunstancia de esas, es poner orden, llamar la atención, separar a esa persona que está agrediendo a otra, sacarla del local. ¿Puede sacarla del local? Puede sacarlo, por supuesto. Fíjate, lo que ha sucedido en la violación a esta niña o esta joven que estaba en la discoteca, inconsciente o ebria o lo que sea,
y hay un joven que se aprovecha de esa circunstancia. Ahí, por ejemplo, es el personal de seguridad de esa discoteca quien tendría que haber actuado. Por eso hay responsabilidad no solamente del joven que violó, existe responsabilidad del establecimiento porque no está brindando un servicio idóneo. ¿Cómo van a violar a una persona en un restaurante o en una discoteca? ¿Y dónde estaba el personal? Claro. Existe responsabilidad también. Ahora, una pregunta y le pido una respuesta muy corta porque nos gana el tiempo. ¿Qué hago yo como testigo de una agresión de este tiempo? ¿Cómo debo reaccionar? ¿A dónde puedo ir y denunciar al agresor? En estos casos, digamos, como no es el establecimiento el que ha discriminado, porque si fuera el prestador de servicios, entonces la autoridad competente es el INDECOPI. Pero en este caso, una persona natural que agrede, que denigra, que discrimina a otra persona, entonces es el Poder Judicial el que tendría que intervenir. Entonces, perfectamente podría esta víctima denunciar a esta persona que ha sido autora de ese acto discriminatorio. Ante la comisaría, es decir, ante la autoridad policial inmediatamente. Ante el Ministerio Público y luego a ir a un juzgado penal. ¿No? Muchas gracias, señor delegado, por estar con nosotros. Así que no hay que permitir que nadie sea discriminado. Así es, por no hay que razón. permitirlo bajo ninguna circunstancia, y si usted es víctima o testigo de un acto de discriminación, denúncielo. En verdad hay que acabar con esta conducta que es verdaderamente terrible y nefasta para nuestra sociedad. Yo le doy pase a Pamela, que tiene más